Hola, arribamos entonces a la lección número 3 de este curso virtual Inteligencia Social, con esta lección que se titula Empatía. Son muy importantes las habilidades sociales en la medida en que nos permiten mejorar la comunicación con nosotros mismos y por supuesto con las demás personas. La empatía se conoce como la habilidad de entender, de comprender las emociones y las consecuencias que esas emociones nos están indicando respecto de las necesidades de las demás personas. Esa es la empatía. Es una capacidad entonces que está basada en la autoconciencia emocional. Por eso, una vez más, es muy importante que aprendas que el autoconocimiento es la base fundamental de tu educación emocional, y de ella y del manejo que le demos a esas emociones depende el éxito o no de los objetivos que nos tracemos en la vida. Está considerada como la habilidad fundamental de las personas, la empatía, el entender las necesidades, los gustos de los demás. Es bien importante aquí entonces tomar conciencia al respecto del tremendo costo social de no manejar adecuadamente el intercambio desde las emociones con el resto de personas, inclusive contigo mismo o contigo misma. Todos los días hazte consciente también que tú estás mostrando tu persona, tu calidad mayor o menor con tu conducta diaria, y es lo que las otras personas leen y se hacen una idea cercana a lo que tú eres, y por eso tú misma te encargas de abrir o de cerrar las puertas de la calidad de tu vida. Entre otras cosas, permíteme decirte que ser empático, entender al otro, sus deseos, sus necesidades, sus objetivos, despierta en los demás la posibilidad de ser altruistas, de solidarizarse y de colaborar con causas distintas, incluidas las tuyas. Las personas que tienen empatía son personas que generalmente están mucho mejor dotadas, mucho mejor capacitadas en leer, en entender, en comprender las señales sutiles que indican qué es lo que la otra persona necesita. Por eso hemos hablado del sistema de percepción, la visión, la audición y las sensaciones o sentimientos. En la medida en que tu sistema de percepción, que incluye además el olfato y el gusto y el tacto, por supuesto, estén con altos niveles, tú eres mucho más hábil en comprender los objetivos de los demás. De ahí la importancia, y lo hemos repetido varias veces, lo hemos dicho varias veces, de, con base en ese conocimiento, en esa destreza de entender las necesidades del otro, diseñar nuestra estrategia de comunicación que me sirvan y por supuesto que le sirvan a las demás personas para obtener eso que desean. Una persona que maneja esta habilidad social conocida como la empatía es mucho mejor profesional, no necesariamente con título académico, quiero decir muy hábil en lo que sea que haga en su vida, haya decidido hacer en su vida, es mucho mejor porque tiene entonces esa habilidad de entender a las demás personas, y cuando tú eres capaz de entender a otras personas, abres caminos, abres caminos en general, vías, opciones para obtener lo que tú quieras. Un solo camino es complicado porque donde falle te quedas en deuda y quizás tus objetivos difícilmente se van a cumplir. Para ser empático, entonces quiero decirte que
el primer paso como sugerencia es que tú observes a los demás y a las demás con todos tus sentidos: visión, audición, sensaciones. Utiliza tu intuición, inclusive utiliza el sentido común. Es muy importante. Cuando tú observas, logras entender cómo gesticula la otra persona, de qué habla, qué tipo de palabras utiliza, con qué velocidad está emitiendo sus afirmaciones. Su lenguaje no verbal se comporta de manera natural o muestra con gestos y microgestos aquellos que son tan sutiles y tan rápidos que nos están indicando cuando probablemente hay algo que desequilibra emocionalmente a esta persona, o quizá estemos ante una mentira, una apariencia de la realidad que por supuesto me pone en alerta para tener mucho cuidado respecto de lo que quiera conseguir con participación de una persona o de otra persona. ¿Cuál es la postura? Si está cruzado de brazos, inclusive si sus extremidades inferiores también están cruzadas. Eso indica que hay obstáculos en la comunicación. Cuanto más relajado, más natural y más sencillo estés sentado o sentada en tu postura no verbal, es decir, corporal, gestos y microgestos, eso indica que hay mayor apertura, y ahí es donde tú sabes que puedes intentar el acuerdo, lograr el objetivo que requieres si requieres del concurso de otras personas. Se llama calibración. Observar, y después de que observes, tú ya puedes tener una idea de cuál es el estado emocional de tu interlocutor y qué necesito para sintonizar con esa otra persona, lo que llaman algunos expertos el feeling, la conexión emocional entre las personas que interactúan. El segundo paso es entonces comenzar a actuar de una manera muy parecida a la o las personas, según el contexto con las que te encuentres, y eso envía el mensaje inconsciente al quien te ve, quien te oye, quien te escucha, de que son iguales, que se parecen, y en consecuencia las barreras, los obstáculos de la comunicación comienzan a disminuir, porque a todas las personas, por lo general, nos gusta sentirnos reconocidas, y cuando me siento igual a otra persona, considero que inconscientemente que me están validando, que me están legitimando, y es mucho más sencillo que esas barreras bajen. Y ahí es donde tú, si estás entrenado en este tipo de habilidad social como la empatía, empiezas a generar tus propuestas para que los demás y las demás las acepten, siempre observando los valores y normas éticas, morales y por supuesto jurídicas. Y el tercer paso en esta técnica de comunicación empática es que una vez tú observas con todos los sentidos, una vez actúas, te mueves, hablas como la persona habla, utilizas las mismas palabras que la persona ha utilizado, el mismo lenguaje corporal, el mismo ritmo, el mismo tono, la misma velocidad, el mismo lenguaje corporal, en lo posible sin llegar a remedar a la persona como si fueras un mimo o una mima. El tercer paso, te decía entonces, es que a partir de ese momento tú te mueves, tú propones y la persona reacciona a tu solicitud. Es un fenómeno que en programación neurolingüística se conoce como las neuronas espejo. Cuando tú ves sonreír a una persona, inmediatamente tu reacción automática es sonreír. Cuando ves a una persona con una expresión facial dura, cerrada, de pronto con algo de agresividad, tú reaccionas de la misma manera. Se llama entonces, repito, el fenómeno de las neuronas espejo, que hacen que tú copies la conducta de los demás para generar entonces esa comunicación. Hasta entonces consciente, quiero sugerirte en este momento de cómo es que tú estás
observando, escuchando y sintiendo la comunicación con las demás personas, las palabras, el orden que se utilizan en esas palabras, entre otras. Si interrumpe cuando tú hablas o eres tú quien interrumpe cuando la otra persona emite algún pensamiento. Si puede ser una persona que está siendo más extrovertida o más bien es tímida o tímido. Todo ese cuadro en general que tú vas a observar y a escuchar para comportarte de manera similar, lo más parecido posible, sin llegar, repito, a imitar, porque eso es irrespetuoso. Comienzan a generar puentes efectivos de comunicación con las demás personas. Como es, decía, el lenguaje no verbal, el lenguaje gestual. ¿Hay contacto visual o no lo hay? ¿En qué momento una mirada intensa es necesaria? ¿En qué momento una mirada más bien suave? ¿En qué momento desenfoco de mi interlocutor y más bien me centro en el alrededor? De esta manera evito de pronto intimidar a quien está dialogando, intentando comunicarse contigo. Estas son técnicas, estas son maneras de procurar que las personas entonces sean y entiendan las necesidades de los demás, sean empáticos, y así de esta forma logramos ser mucho mejores comunicadores para obtener lo que queremos. La empatía, permíteme enfatizar, es ponernos además en el lugar de las demás personas, en especial de las personas con quienes con quien me estoy comunicando. Es además considerar el punto de vista de la otra persona, y así ganas ese reconocimiento, justo porque estás reconociendo a la otra persona y ella inconscientemente o consciente en algunas personas lo notan, y la respuesta es mucho más favorable que si llegaras a el choque o a comportarte de una manera totalmente distinta, lo cual envía el mensaje contrario: no me gusta como eres, no te valido, no te legitimo, y eso mina la autoestima y vienen los choques y vienen los desacuerdos o la imposibilidad, mejor, de llegar a acuerdos. Como sugerencia, exprésale a la otra persona de viva voz, con todo tu cuerpo, lenguaje corporal y lenguaje verbal, que comprendes lo que esta persona está diciendo, y además puedes llegar a decir cosas como que entiendes cómo se siente, y tú te pones, si te pusieras en el lugar de ella o él. De esta manera estás verbalizando y estás entrando mucho mejor en la conciencia de la persona para que se sienta legitimada, entendida, repito, y de esta forma la comunicación interpersonal sea mucho más efectiva. Además, el ser empático tiene un montón de ventajas, facilita o por obvias razones la comunicación, y nos ayuda además a mantener una adecuada comunicación de respeto, desde la autoestima, desde la valoración de la dignidad del otro, y de esta manera somos mucho mejores comunicadores. Muy bien, con esta tercera lección de la empatía estamos tratando los principios generales en cada lección. Habría muchas cosas más que decir, detalles de cada uno de estos principios que hemos estado tratando, desde la lección número 1, asertividad, es decir lo que siento y lo que quiero con profundo respeto por mí y por los demás. La lección anterior, esta es la empatía. La lección anterior fue la proactividad, en cómo ser protagonista para conseguir los objetivos que yo busco en la vida. Y la empatía, ahora sí, son principios generales que yo quiero transmitirte para que te hagas consciente y de esa manera comiences a sensibilizarte en la importancia de autoconocerte, manejar tus emociones y ser consciente de cómo los demás se comunican contigo, y diseñar entonces bajo ese entendimiento cuál es la mejor estrategia a utilizar. Recuerda, observa número 1. Número 2, una vez observes, procuras comportarte como esa persona o esas personas. Y número 3, a partir de ese momento eres tú quien conduce la comunicación. Esto es oro, es información valiosa para padres en relación con el intercambio con sus hijos, parejas,
Para equipos de ventas, por supuesto, al entender la necesidad de mi posible cliente, yo presento de una mejor forma un producto, siempre con ética, siempre con la observancia de todos los valores morales y por supuesto que la ley los permita. Y eso también incluye a tus jefes, incluye a tus vecinos, incluye a tus amigos, incluye a las personas con las que todos los días estás interactuando. Como sugerencia, permíteme decirte que se pueden hacer ejercicios bien interesantes para elevar el sistema de percepción y de esta manera lograr reconocer, leer mucho mejor la emoción y los gustos, las necesidades, objetivos de los demás. Algún día, si pretendes elevar tu nivel de visión, sencillamente donde quiera que estés y puedas hacerlo, observas a tu alrededor qué tanto hay, cierras tus ojos y comienzas a enumerar: aquí hay un cuadro, aquí hay una mesa, aquí hay una silla, aquí hay un diploma, aquí hay un adorno, aquí hay unas flores, aquí hay una escultura, etcétera, y verificas y continúas haciendo este ejercicio y de esta manera estás reforzando tu habilidad de ver y observar. Igual cuando sea escuchar, ¿qué sonidos logras identificar en el momento donde quiera que estés? El sonido de unas aves, el motor de un vehículo, el pito de un carro, unas personas hablando, música, qué tipo de música, qué instrumentos, y de esta manera estás afinando tu sistema auditivo y si es de sensaciones, logras entender: esta persona está triste, aquella está alegre, aquella está ansiosa, aquella está agresiva, aquella tiene miedo, y de esta manera vas, te repito, a ir incrementando tu habilidad de percepción para poder, al observar al otro, después imitar o parecerte un poco más que imitar, y de último, como tercera medida, seguir y conducir las comunicaciones. Ahí te dejo entonces esta muy importante lección número 3 de la inteligencia social, titulada la empatía. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para ver y escuchar este video, y como siempre, ten un excelente día y vendrá la lección pronto número 4 con un tema de suma importancia, pero vamos a dejarlo para cuando, como sorpresa, para que entiendas. Es muy importante la lección que sigue, tiene que ver con estrategias, te digo así nomás, y con el complemento de estas 3 lecciones de inteligencia social y las anteriores de inteligencia emocional, vas ya a tener los elementos básicos para ser mucho más efectivo y elevar las opciones de conseguir rápido y con la calidad que esperas los objetivos en tu vida. Que pases un excelente resto de día. Gracias.